Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Mona Lisa, men have named you. Bien, y entonces damos comienzo efectivamente al programa con la columna de plástica, Artes plásticas, el espejo del alma, ¿de quién? Sino de Andrés Bestarmayo. Hola Andrés. ¿Qué tal, Nolo? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, estaba pensando, ¿no? Cuando sabía que nos encontrábamos hoy en nuestro programa, el otro día tuvimos a la hija de la Mota y alguna vez hemos conversado fuera del programa y aún dentro de él de qué decir, pero la palabra autorizada es la tuya, del patrimonio de lo artístico argentino. Alguna vez a comienzo de año imaginábamos, ¿no?, la trascendencia que podría tener en Europa la obra de tanto artista argentino. ¿Hay huella? ¿Queda huella de ello? ¿Qué dirías vos, Andrés? Mira, es un tema interesante, ¿no? Debe ser también la edad, porque uno ya empieza a replantearse qué va a pasar con la obra de uno, ¿no?, en función a más de 40 años de trabajo. Y también por la procedencia. Nosotros fuimos educados en cierta medida en un sistema donde el Estado tenía una cobertura muy importante. Y fuimos formados en cierta medida en una educación pública estatal. Y generalmente había un compromiso, en cierta medida, como de devolución por lo que el Estado te daba. Entonces, esa cobertura, desde el punto de vista de ese patrimonio que se generaba a través de lo que íbamos haciendo culturalmente como sociedad, estaba cubierto en cierta medida por el Estado. Ahora, viste que muchas veces el Estado se confunde con lo partidario, ¿no? Claro. Y en ese sentido empiezan los conflictos. Nosotros recibimos una fuerte educación a principios de siglo y por ahí más la que recibieron nuestros padres, justamente porque eran las primeras, en cierta medida, hijos de inmigrantes que llegaban a la Argentina, y el Estado necesitaba en cierta medida darle un criterio de unificar culturalmente y a través del lenguaje y de la lengua un criterio de unidad. Entonces, muchas veces nos replanteamos nuestra identidad o nuestra forma de ver, a partir muchas veces no de lo que uno es en sí, sino de lo que el Estado también nos dijo que éramos. Entonces ahí empiezan a haber situaciones relativas, ¿ves?, a las distintas miradas que tiene la Argentina, y en función de eso también se hace un criterio de lo que es patrimonio o no. A ver si soy claro. Ese primer proyecto de la Argentina, en cierta medida, fue proyectado por una élite tanto económica como, además, por tener una economía sustentable y valedera, pudieron estudiar en Europa, hicieron proyectos internacionales, se desarrollaron muchas veces en Europa, y eso fue lo que incorporaron a la Argentina como proyectos que tenían un sustento, si bien de un plano intelectual europeo, pero lo querían arraigar a la Argentina.
Entonces, ahí nosotros tenemos, ves, desde el punto de vista patrimonial, algo extraordinario que generalmente no se lo tiene muchas veces en cuenta, que ese perfil en la historia del arte fue influenciado por Italia y por referentes importantes que teníamos en aquella época. Desde el otro día hablabas con Antonio Las Heras de Belgrano. Bueno, Belgrano es uno de los que implementa las primeras escuelas de arte. Sarmiento, ¿ves?, incorpora a través de Agullari, que era un pintor, un genovés acá en la Argentina. Fíjate lo que era la Argentina en aquella época, que le da la habilitación para que vaya a Italia y traiga un plan de estudio de Roma. Ahora, en estas idas y venidas de la Argentina, cuando vuelve a la Argentina, ya Sarmiento había dejado el gobierno. Por lo tanto, eso quedó en el aire, inconcluso, y a partir de esa iniciativa se desarrolla lo que hoy nosotros tenemos todavía como un concepto, como la institución de estímulo. Acompañando a Agullari estaba Schiaffino, que fue un referente también de la pintura argentina, y Sivori. Ahora, mirá lo interesante, ves, que tiene esta referencia de lo que es el patrimonio de la Argentina, que dos hijos de italianos, de dos empresarios italianos, son los referentes del arte argentino, ¿no?, como Sivori y Schiaffino. Y tenían una de las empresas navieras más importantes del país. Por lo tanto, esas empresas eran las que traían inmigrantes al país. Así que imagínate la millonada de personas que ellos trasladaron desde Italia y desde Europa a la Argentina. Y estas, yo siempre digo, son ovejas negras de la familia porque se dedicaron al arte. Bueno, tanto Sivori como Schiaffino son los referentes en cierta medida de esa primer proyección del arte en la Argentina. Eso da lugar a que Estímulo se desarrolle como en cierta medida el germen de la primera escuela en la Argentina, y da lugar después a lo que se transforma en lo que nosotros entendíamos como la Pueyrredón, pero era la escuela, en cierta medida, el profesorado a nivel nacional. Bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Porque esto yo lo siento como parte del patrimonio argentino, y muchas veces por estas peleas de lo ideológico o de lo nacional y de lo extranjero, vamos perdiendo que nosotros somos parte de esa mirada con un arraigo en la Argentina o en el territorio, pero muchas veces la mayoría de las proyecciones que nosotros desarrollamos acá tienen una influencia externa. Salvo las originarias, como tantas veces hablamos en la columna. Pero, ves, en relación a este concepto de élite o del campo popular, se empiezan a desarrollar parte de este patrimonio, y por eso muchas veces, según desde qué óptica lo enfocás, está descartado o no si pertenece o no a la cultura de la Argentina. En el campo tuyo vos lo ves eso con mayor claridad en el tango. Absolutamente. Y en la Academia del Lunfardo. O sea, es que tuvo que ser desde afuera, no desde el Estado específicamente, que eso se incorporara como parte de la cultura argentina y como parte del patrimonio de la cultura argentina. Podríamos decir que es parte de la cultura urbana, pero se escapa mucho más allá, porque bueno, tenemos grandes cantantes santiagueños, tucumanos, salteños, de tango. Entonces, eso ni que hablar en Colombia, en toda Latinoamérica, lo que se impregnó de esta cultura urbana con un fuerte arraigo inmigratorio, no podemos negarlo. Absolutamente, todos los tangueros originarios eran todos italianos. Bueno, entonces ahí vos ves que la proyección de este patrimonio cultural, si bien arrancó con una proyección de élite, la posibilidad de tener una educación laica se proyectó a nivel masivo y a nivel general, incorporando, ves, la lengua del castellano como una referencia general. En esa época el catolicismo tenía una fuerte influencia desde el Estado, pero también ahí las visiones que Antonio te decía el otro día con la referencia a Belgrano, también hay una incidencia, entendés, que sea una educación laica. Por lo tanto, el catolicismo deja ese marco a las instituciones del Estado.
Y bueno, y ahí empezamos a tener una referencia desde el punto de vista del campo popular que se empieza a incorporar como hijos de la inmigración. Yo muchas veces conté que mis maestros en cierta medida, hablábamos la otra vuelta de Cañas o de Ponciano, tuvimos hace poco en el taller de Leo Vinci, toda la gente que son hijos de inmigrantes o inmigrantes, pero ya de un nivel social desde el punto de vista de una clase media trabajadora o de una clase trabajadora. Por lo tanto, ahí tenemos, ves, lo que sería ese concepto de cultura de élite y que se inserta desde otro campo de la cultura estos primeros artistas que desarrollan un campo específicamente desde el campo popular y con inserción en ese campo de élite que es la cultura, ¿no? Para esa Argentina que va modelando en tal caso la propia cultura nuestra. Claro, y entonces vos ahí ves como referentes, recién hacías una charla con amigos de La Boca. La Boca está mucho más influenciada por esa inmigración de trabajo y desde el trabajo y desde el puerto por el anarquismo y el socialismo. Entonces, la influencia, ves, de un arte urbano, los artistas del pueblo, generan otra columna más a esto que estábamos hablando de esa cultura de élite europea que quiere implantar los elementos básicos, los cánones básicos del arte europeo en la Argentina. Y estos otros artistas también que empiezan a tratar de hacer específicamente un arte de arraigo desde la proyección de la Argentina hacia afuera. Ahí tenés un grupo de artistas extraordinarios, que es el grupo Nexus, con Ripamonte, con De la Cárcova, con Lynch, con Quirós, con Malarro, con Fader, todos referentes de la mejor técnica y resolución del oficio en la plástica, pero ves, ya ellos quieren ser el nexo entre Europa y la Argentina, claro, y le ponen un contexto propio, por lo tanto el paisaje y la temática tenía que ser del lugar. De la Valle, con la vuelta del Malón, la problemática del trabajo con De la Cárcova y los paisajes de Fader, de Quirós, de Lynch. Entonces, ahí tenemos una proyección de un lenguaje en el patrimonio argentino con una tecnología europea, pero puesta a disposición de la temática y del paisaje argentino. Y en la misma época tenés toda la problemática del proletariado, del laburante que necesitaba ser reconocido y necesitaba defender sus derechos. Entonces ves que ahí, entre las reivindicaciones de esa izquierda o de ese anarquismo gremial que estaba buscando su reivindicación de las 8 horas, de que las bolsas de carbón, hablando de La Boca, no pesaran más de 30 kilos, o sea, todas esas referencias de la idea estaban destinadas o descriptas desde este perfil de los artistas del pueblo. Entonces vas teniendo distintas columnas y distintas aperturas que según desde dónde son vistas, son reivindicadas o no. Pero nunca tuvimos un criterio de verlo eso como una visión de totalidad. Claro. ¿Entendés? Que son nuestras peleas que vemos hasta ahora en política y que no nos dejan ver muchas veces la realidad desde el punto de vista de una mirada más global. Que además sería, en tal caso, en la práctica, tomar la herencia que nadie discute. Sabemos de dónde venimos, pero queremos tener algo propio. Pero ves que ahí, al vos tomar en cierta medida cierto lugar de poder, por haber llegado a un cargo, por tener el espacio para reivindicar tal perfil, negás el otro. O te lo apropiás diciendo que es tuyo, cuando no decís quiénes son los derechos de autor anteriores, ¿no? Claro. O sea, todo lo que es ver la reivindicación del proletariado, de la relación de lo gremial, tiene una reivindicación italiana muy fuerte, española también, por muchos republicanos que habían llegado a la Argentina, y de ahí específicamente un arte específicamente que reivindica
ese perfil social de la Argentina. Y eso, ves, muchas veces no llegó porque reivindicaba algo que no quería ser visto. Por el otro lado, muchas veces determinados partidos políticos, para no decir específicamente uno, se apropia de esas reivindicaciones laborales y sociales de principio de siglo como reivindicación de una bandera propia, ¿entendés? Claro. Cuando ya tenía en la Argentina toda una historia. Lo mismo pasa desde el punto de vista del patrimonio cultural con lo pedagógico. O sea, hay planteos que son más verticales, más inductivos, y otros específicamente más deductivos. O sea, el anarquismo y el socialismo siempre quiso una participación más horizontal. El poder específico siempre quiere una visión más vertical, más de imposición. Entonces, esas peleas, ¿ves? Desde el punto de vista de qué impera ante una sociedad, bueno, también están siempre como puestas arriba de una balanza para ver quién pesa más, sin darnos cuenta que las dos tuvieron incidencia en nuestra cultura. Claro, y tiñen aquella ilusión de la universalidad del idioma. Del idioma, del idioma me refiero en este sentido. De los planteos éticos, de los planteos estéticos, ves que son parte de nuestra cultura y muchas veces las desconocemos, porque siempre estamos en el último paso y queremos ser siempre el otro, nunca lo que somos en sí y qué proyección podemos dar con esos elementos. Entonces ahí ves el patrimonio, cuando no lo tenemos claramente cuál es y siempre es de otro, claro. Estamos como perdidos. Es muy difícil construir. Y el arte lo que nos da es una comunicación directa, ¿no? Para hacer este vuelo de pájaro que hice yo sobre algunos años de la historia de la Argentina y del arte argentino, ves por ahí con 3 salas en un museo, podríamos simbolizar eso claramente y verlo marcado y en forma directa. No nos tendríamos que leer 4 tesis de distintos autores para poder llegar a esta conclusión. Con un simple recorrido en esa proyección de ese museo imaginario, podríamos tener esto descrito claramente y empezar a tener un diálogo más cercano con estas producciones culturales propias y no siempre de estar dependiendo de lo último que se hizo. Entonces, en ese sentido, ves, vamos ordenando este criterio de lo que es el patrimonio. Te propongo la pausa. Dale. Nos vamos a una pausa, por favor. Bueno, hay algo que no te dije, que es interesante, con relación a estos perfiles nuestros desde el punto de vista de nuestra cultura, que en determinados momentos se quiere frenar esa mirada o europeizante desde el punto de vista de París o específicamente italiana. Entonces hay una reivindicación de lo nacional a través de Ricardo Rojas, que es la restauración nacionalista. Es un libro que él escribe después de un viaje a Europa por estudiar en Europa los nacionalismos. Una referencia de un nacionalismo, ves que muchas veces nosotros no lo tenemos en cuenta, la República Italiana, eran distintos, se logra a través de la unificación de distintos principados, ¿no? Claro. Después de haber sido partícipes del Imperio Austrohúngaro. Del Imperio, claro. Entonces, en relación a eso, se empiezan a trabajar estos nacionalismos en Europa. Rojas lo estudia y trae como consecuencia una mirada de reconstruir ese nacionalismo en la Argentina, pero desde lo hispánico. Entonces, ves, muchas veces nosotros consideramos el concepto del folclore como una tradición musical, pero no es casual, porque todo lo que tiene que ver con el folclore tiene una incidencia mayor desde el norte de la Argentina hacia Buenos Aires. O sea, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, tienen más incidencia, ¿ves?, en ese vector desde el punto de vista patrimonial de lo que fue la cultura española, la colonial española, y la mixtura con lo nativo. O sea, en la arquitectura se ve muy bien que hay barrocos con influencia española,
pero hechas con la mano del nativo. Por lo tanto, ahí hay una mixtura que muchos autores buscaron como la referencia de lo argentino. Y es una tradición... Muy enriquecido, por cierto. Y es una tradición que viene del norte hacia el sur. Entonces, muchas veces no entendemos por qué el folclore pega mucho más en el norte argentino, y es por esta tradición que nosotros no solo traemos desde el norte, desde Jujuy, sino que viene desde Lima. Claro. ¿Está? Y muchas veces hay conexiones también con México. Esto era ante la visión, en cierta medida, del imperio inglés, con inmigración italiana, ¿ves? Y muchas veces francesa, se contrapone a lo que era la cultura española tradicional anterior a 1900, hace una referencia de ver cómo se puede recuperar, ¿ves?, esa cultura o ese patrimonio cultural. Y ahí entran, ¿ves?, arquitectos como Ángel Guido y Noel, que retoman todo lo que es ese concepto desde el punto de vista de la arquitectura neocolonial en la Argentina. Entonces vos vas a ver dentro de la ciudad de Buenos Aires perfiles neocoloniales, no es que fueron construidos en la época de la colonia, sino fueron generalmente vistos como algo moderno, y entonces se retoma, en vez de tomar lo medieval, se retoma lo neocolonial. Ahí vos en Alsina tenés el puente de Pompeya, que tiene, ves, ese perfil, y ese es un diseño de Noel. Entonces ves que muchas veces nosotros traemos desde una visión de élite, porque esto no fue algo popular, fue algo pensado por cierto sector de la Argentina cultural, que retoma el concepto de la identidad de la Argentina desde esa versión, desde Lima, desde el incanato, hasta que nosotros ingresamos desde Jujuy, y se va incorporando a la cultura de Buenos Aires, pero con una gran influencia del norte. Entonces vos tenés cómo anexamos, ¿ves?, esta cultura inmigratoria italiana que yo te decía, con Sibori e Scafino o Agullari, desarrollada por Sarmiento, pero después, a principios del siglo, tenemos esta reivindicación de Rojas de que lo nacional es el castellano, y a su vez esta arquitectura neocolonial con influencias indígenas, a lo que es, ¿ves?, el otro antecedente que tendría mucho más que ver con nosotros, que sería esto de la cultura proletaria, inmigratoria, reivindicando derechos sociales y laborales, con toda esa melange que somos nosotros, y que en cierta medida el Estado, según determinadas épocas, fue dándole un perfil u otro, según la ideología, entendés, que estaba de turno a cargo. Entonces, hoy tenemos, yo creo que la virtud de poder desarrollar eso y de enriquecerlo todavía con esto que vos me planteabas, que sería todo el desarrollo que hicimos nosotros como generación y las generaciones anteriores de nuestros viejos. O sea, cómo eso se incorpora desde el campo popular a esta cultura que generalmente está marcada por una élite, o sea, de gobierno, o sea, de una élite cultural concreta. Ahora, todo esto que se desarrolló desde el tango, en esa cultura, ves, media proletaria, con una reivindicación de una poética marginal que se va incorporando a la sociedad y que es parte de nuestra cultura. Bueno, en el arte nosotros tenemos también ese potencial. El otro día estábamos hablando de toda la obra que Gigi está a su cuidado, de la obra de su padre y de su madre. Bueno, ¿qué pasa con ese patrimonio? Hoy sería la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Lo vamos a reconocer como parte nuestra o va a quedar como un trabajo individual, un gesto aislado, de un artista que se pierda y que después nos vamos a tratar de reconstruir cuando ya es tarde? O sea, ¿qué pasa con todos, en cierta medida, todos esos grandes premios nacionales que se dieron? Bueno, ¿a quién se les dio? ¿Cuántos años el Estado viene premiando a grandes artistas? Bueno, ¿qué pasó con la obra de esos artistas? ¿Quién hizo el seguimiento de esos artistas y dónde está esa obra?
¿a quién le cubriría la responsabilidad de tener el cuidado de eso? Claro. Nosotros que venimos más, ¿ves?, de una educación estatal, siempre recurrimos al Estado para que eso se haga cargo del Estado. Ahora, viendo que eso no pasa y que ¿quién toma la posta? ¿Quién va a tomar la posta y cómo vamos a cubrir eso? Porque eso es parte, yo entiendo, de nuestro patrimonio. Entonces, a partir de ahí, esto que nosotros intentábamos hacer de recurrir muchas veces, ves a papá de nuevo o al abuelo, de que Europa reconozca el trabajo que hicimos nosotros acá, y muchas veces ellos tienen marcas y referencias más claras que las que tenemos nosotros de lo que es la cultura. Muchas veces ese puente está cortado, y está cortado también por este criterio de haber dicho, bueno, esto es una visión y una cultura nacional y está limitada a nuestro recinto o a nuestra región. Cuando lo que yo te estaba explicando es, o viene de Lima, o viene de España, claro, o viene como un posicionamiento migratorio. Es la suma de todos. Y no te hablaba de generalmente un plano de patrimonio que se dedica la antropología, pero que es de nuestra cultura originaria y nativa, ¿no? Que fue tan avasallada y tan desprestigiada que quedan muy pocos vestigios, aunque estén las culturas vivas todavía en el norte o en el sur de la Argentina. Pero ves que todo eso es parte, yo por eso hoy hablo más de esa diversidad que necesita complementarse, ¿no? Y que yo creo que las instituciones, ves que nosotros todavía tenemos como parte de la divulgación de lo que es el conocimiento y del arte argentino. Sería hermoso tener, suponete, de toda la generación que hablamos y generalmente le hicimos reportajes nosotros acá en nuestro programa, de maestros míos, de por qué no una sala para cada uno de ellos. Y que la gente los recorra y empiece, no por haber leído, sino por haber experimentado el arte en forma directa, de ver y comparar unos de otros. Y ver cómo esto que yo planteaba, si está dicho o no desde la obra. Si ese arte proletariado estaba identificado con su causa o no, si estaban mirando para otro lado o estaban expresando lo que estaban sintiendo en ese momento, si aquellos que fueron por corrientes más influenciadas desde el exterior, si están consustanciados con lo que vivían en la Argentina o estaban más mirando para afuera, tratando de ser reconocidos en el exterior sin expresar su propia cultura. O sea, fíjate vos todo lo que nosotros podríamos tener en forma directa desde la obra. Sí. Y lo que necesitaríamos es espacio, pero no es tan costoso porque la obra está hecha. Claro, lo que vos marcaste muy bien es lo trágico. Yo le pongo este mote, ¿no?, de trágico. Suena dramático, pero es dramático. Pero precisamente por esto último que dijiste, porque la obra está. No tenemos que construirla. Lo que tenemos que dejar es testimonio de esa obra. Y eso nos da universalidad. Sin ir a buscarla, se debe imponer sola. Y sin embargo no ocurre por estos egoísmos, en tal caso, volando por arriba, como es nuestro estilo, sin detenernos a señalar a nadie en particular, pero esto es así como lo digo yo, el de turno. No, esto no es así. Esto es más esto, más aquel origen y aquel otro. Y llegado el caso que se compare. Claro. Para no estar diciendo, bueno, a mí me puede gustar más uno que el otro, pero si tienen un valor y un desarrollo en una época, porque además tenés las contracciones nuestras. O sea, en el momento que se está armando el Ditela, ponele, con una proyección de una influencia más de un mercado norteamericano, y se sabe que Rockefeller tuvo mucho que ver en esa intención, bueno, estaba toda la izquierda también replanteando otra cosa, y el peronismo también por otro lado replanteando otra. Entonces, ¿qué mejor que tener las tres vertientes y compararlas? Porque eso somos. Parte de esa realidad, y bueno, y que además los chicos, llegado el caso, saquen sus propias conclusiones. Pero teniendo en cierta medida un parámetro más amplio, no lo de un sector o del otro, ¿entendés?, sin poderlo comparar. Bueno, eso es parte en cierta medida de lo que venimos hablando durante más de 5 años acá en el programa, ¿no? Pero me interesaba hoy comentarte esto,
porque creo que sería muy interesante, como lo tiene España, como lo tiene Europa, como lo tiene Estados Unidos, de que tengan salas. Hoy yo hablaba, qué sé yo, un Castañino, ¿por qué no puede tener una sala completa con más de 20 obras en el Museo Nacional? Y si no tenemos salas ahí, bueno, ¿por qué no abrir otras donde puede ser el Centro Cultural Kirchner, el ex Correo? Con tantas salas ahí se podría ampliar. Spilimbergo, Daneri, bueno, tenemos tantos artistas que hoy por ahí los uruguayos tienen 2 artistas reconocidos y lo saben mostrar al mundo, los brasileños también. Ahora nosotros tenemos, te digo, más de 30 artistas de primer nivel internacional y por ahí tenemos 2 obras en el museo, cuando sería extraordinario tener una sala completa. Y con estas cosas que yo te digo, bueno, Spilimbergo, Bernis, bueno, pongamos los 2 y comparemos. Porque yo me acuerdo que había discusiones entre quién era mejor, si era Bernis o sí, bueno, una tontería ahora, mirá vos, absoluta. qué linda esa discusión, porque es como discutir entre Maradona y Messi. Claro. Bienvenido sea que tengamos esos niveles de discusión. Claro. Pero bueno, en arte tenemos eso, y yo creo, y lo considero como patrimonio. Ahora, lo que no la pegamos en esto, de que siempre vamos o para un lado o para el otro, sin perder esta visión de totalidad. Te doy una última referencia. Con relación, ves, a esto de este nacionalismo hispánico, o con una referencia más fuerte hispánica, nadie vería que el Museo Larreta está visto como sumando al abuelo de Larreta, como un referente del nacionalismo argentino. ¿Viste? Siempre está asociado a una visión hispánica, y no, es esa visión de estos nacionalistas que querían la referencia de la identidad en la Argentina con esta plataforma o con este apoyo desde lo colonial hispánico. Ahora, yo siempre lo veía de pibe como el museo español, y no es así. Era esa generación que estaba buscando y reivindicando esta identidad o este símbolo o esta imagen de la Argentina con este perfil. Ahora, mirá la diversidad que tenemos. O sea, en vez de quedarnos con uno o con el otro, disfrutemos esta diversidad de distintos perfiles del argentino, de distintas regiones, y tratemos de complementarnos más que de tapar uno al otro. Me acuerdo una vez hablábamos con Raúl Garelo, ¿no? El tango dice, ¿por qué ¿no? Y no hago nombres porque los quiero a todos, yo soy hombre que habita el tango. Dice, ¿por qué no I? Claro. Bueno, tan sencillo como eso, ¿no? No, recién estabas ¿Por qué o Piazzolla o Troilo? Con los muchachos de La Boca. Sí. Suponete, la casa de Quinquela, que está ahí en Magallanes, a 2 casas del marquero de Daniel. De Daniel. Esa casa, ¿ves?, tiene un perfil totalmente neocolonial. Sí, hermosa. Y la de Filiberto, que queda a 2 cuadras, también diseñada por él, pero con un perfil neocolonial. Decime vos, en La Boca, ¿cómo puede tener incidencia, ves, en relación a la arquitectura neocolonial cuando La Boca es genovesa? Absolutamente. Ahora ves que hay la incidencia que tuvo este perfil de este nacionalismo argentino en estos 2 artistas. Es interesantísimo, ¿ves las contradicciones que se generan y cómo fueron en cierta medida inducidos a través de la cultura de Estado, y hay una cultura sí de élite, proyectada hacia ese lugar. Bueno, eso es parte de nuestro patrimonio, ¿ves? Nunca dejamos de aprender contigo. Bueno, me Gracias. gusta. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.